Son las 2 de la madrugada. Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Como siempre, agradeciendo al Señor el poder estar juntos a través de esos medios de comunicación. Gracias a Dios por este regalo que nos concede de estar juntos. Pues bien, mis hermanos, mi nombre es Belén Olivas y me da mucho gusto. No cabe duda que es una bendición el poder estar con ustedes a través de este segmento. Gracias, hermanos, también por sus oraciones, por su ayuda. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, estamos viendo cómo vencer las preocupaciones y vamos a ver la segunda parte del tema anterior, ¿verdad? Que precisamente tenemos 3 pasos para enfrentarnos a la preocupación. Los 3 pasos para enfrentarnos a la preocupación. Y aunque ya hemos visto otros pasos anteriormente, es muy importante, ¿verdad?, enriquecerlos con otros 3 pasos. Y así vamos a ir ahora sí enriqueciendo estos métodos para poder saber cómo vencer las preocupaciones. Entonces vamos a continuar con lo que es el tema anterior, que fue demasiado largo, por eso lo he tenido que hacer en 2 partes, ¿verdad? Y estábamos hablando precisamente del primer paso. Miramos el primer paso apenas, cómo nosotros debemos de obtener los hechos y los datos. Estos son los 3 pasos. El segundo es analice esos datos y esos hechos. Y el tercero es tome una decisión práctica y fuerte y actúe conforme a esa decisión. Sobre estos 3 pasos son los que estamos hablando ahora y vamos a continuar lo que es en este segmento para dar conclusión en este día. Pues bien, mis hermanos, hablábamos en el otro tema de ese gran ejemplo, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos ahora sí que ser hombres y mujeres de oración, primeramente. ¿Para qué, hermanos? Sobre todo para no dejarnos llevar por la soberbia. Porque a veces nosotros es muy fácil pensar que yo puedo solucionar mis problemas. Y de hecho, ciertamente cada uno de nosotros somos responsables de resolver nuestros propios problemas. Pero es buenísimo, mis hermanos, cuando tenemos ahora sí la humildad de decir, pues aquí estoy batallando, aquí estoy sufriendo y no sé cómo solucionar este problema, no sé cómo hacerlo. Hermanos, no es fácil, ciertamente no es fácil. A veces, precisamente por el hecho de estar hablando de estos temas, pues claro que a uno le compromete y muchísimo, porque no es hablar por hablar, sino es ponerlos en práctica. Y cuando los ponemos en práctica, mis hermanos, no siempre es de gozo, de alegría, no.
a veces es de dolor, de sufrimiento, y mucho más cuando nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Y entonces, pues la voluntad de Dios es irme despojando de mis miserias humanas. Y como me decía un hermano, pues es bien difícil cuando ves a un herrero haciendo una forma de un pedazo de fierro, y cuando ves con ese marro o esas pinzas que agarras esa parte de fierro y lo mete al fuego para poder hacer la forma que quiere. Y a veces ni siquiera sabemos qué forma le está dando, hasta que poco a poco nos damos cuenta, conforme se va ablandando en el fuego y le va pegando con el marro, vamos viendo la forma que está creando. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta, hermanos, que así es Dios. Así es nuestro alfarero cuando nos está formando. Por eso, ahora que nos está ayudando con esta enseñanza, cómo vencer nuestras preocupaciones para no ser hombres y mujeres enfermizos, porque hermanos, a veces estamos enfermos y decimos, pues bueno, es que así lo quiso Dios. Ya está, aceptamos, ¿verdad? Pues es que así quiere Dios, pues ni modo. Y luego hasta ponemos la carita de santos, ¿verdad? Pues ni modo, es que así quiere Dios. Y si así quiere Dios, pues yo quiero hacer la voluntad de Dios. No, hermanos. Dios, como ya lo dice el padre Darío Betancourt, Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere sanos. Y cuando estamos enfermos, ciertamente hay que preguntarnos por qué estamos enfermos. Entonces, miramos en otro de los temas pasados, hermanos, cuántas enfermedades, por ejemplo, decía la tiroides, el artritis, y muchas más enfermedades vienen de las preocupaciones. Las úlceras, hermanos, las úlceras. Muchísimas enfermedades. Ay, ¿pero por qué? Pues porque, y luego las taquicardias, las enfermedades del corazón también ya miramos. Que es que nos saltamos y decimos, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Ay, es que tengo una preocupación. No. Debemos de calmarnos, de hacer todo lo posible por calmarnos, ¿verdad? Y los pies sobre la tierra y tomar conciencia de que qué es lo que está pasando. Entonces, hermanos, por lo tanto, ya miramos el paso número 1 es obtener los hechos y los datos suficientes, y ojalá de manera más imparcial que podamos, como si fuera para otra persona y no para nosotros. Entonces, necesitamos ver, hermanos, que a veces cuando lo tomamos como si fuera para nosotros, pues no nos deja la preocupación. Pero a veces si nos ocupamos, va pensando que ese otra persona, pues va a ser más fácil. Te pongo un ejemplo. Para nosotros todos es muy fácil dar consejos a los demás. Pero no es fácil darme consejos a mí mismo o que otro me dé consejos a mí. Pero yo sí puedo dar todos los consejos que pueda. Todos los consejos que pueda, yo los puedo dar. Bien, entonces dice, ¿y bastará con esto? No, Señor, apenas hemos dado el primer paso. Ahora hay que disponernos a dar el segundo paso, que es analizar esos datos y esos hechos. Porque de poco nos servirá obtener
un montón de datos y de hechos si no analizamos ni los examinamos y los calificamos como deben de ser calificados. Verdaderamente, hermanos, sobre todo aquellos hermanos que estamos luchando por ser mejores discípulos del Señor, tenemos ciertamente que no solamente hoy y después de años otra vez, no, sino seguido, hermanos, debemos de hacer un alto en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? Me acuerdo mucho de un acontecimiento cuando yo estaba en otra parroquia trabajando, y precisamente por no haber suficientes servidores, a veces dice, bueno, pues ni modo, lo vas a tener que hacer tú porque ahí está y nadie lo hace. Pues ciertamente lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer a medias, hermanos, a medias, porque como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces, pues así estaba yo tenía un montón de ministerios hasta que me cansé. Y entonces voy con un sacerdote y le digo, mire, estoy haciendo esto, esto y esto y esto. Mujer, pues no sé cuántas manos tengas. Y en tu casa, ¿a qué horas estás? Y con tu familia, ¿a qué horas estás? Y con el Señor, ¿a qué horas estás? Entonces, caemos en el activismo y estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. Por eso nos cansamos. Por eso, hermanos, cuando nos llega, en este caso, un problema, a veces de enfermedad, ya dijimos una enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente, aparentemente, estamos haciendo las cosas de Dios, pero sin Dios. Entonces, por eso no las vamos a poder hacer bien. Hermanos, vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Coinoría Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo en estos 3 pasos que hemos estado viendo para enfrentarnos a las preocupaciones, y estamos ya con el segundo paso, ¿verdad?, que es analizar esos datos y esos hechos. Entonces decíamos, porque poco a poco no, porque dice, de poco a poco no serviría obtener un montón de datos y de hechos si no los analizamos, ni los examinamos y los calificamos, ¿cómo deben de ser entonces calificados? Entonces, tenemos un método práctico según los psicólogos. Dice, los psicólogos de todo el mundo han experimentado que es mucho más fácil analizar los datos y los hechos si estos se consignan por escrito. Entonces, es buenísimo, y como ya decíamos que también es muy bueno a veces pensar en voz alta, pues es importante encerrarme y que yo pueda escuchar, bueno, tengo este problema, cómo lo puedo solucionar, etc. Entonces, porque a veces, hermanos, nuestra mente es floja
y lo que menos quiere es pensar. Entonces, por eso necesitamos darle más realce a este trabajo que vamos a realizar a través de escuchar cuál es el problema. Entonces, dice un caso concreto, dice, los chinos dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Pues vamos a narrar un buen ejemplo. X escritor dice, gerente de una compañía de seguros, dice, en China, lo cuenta él mismo con estas palabras. El año 1941, Japón invadió a China y nuestra compañía fue inadecuada por los guerreros japoneses. Me exigieron que debía pasarles a ellos todas nuestras cuentas y que si no lo hacía con exactitud tendría pena de muerte. Les pasé todas las cuentas a pagar y las deudas por cobrar y las cuentas bancarias, menos una cuenta de 1 millón, porque ese dinero era de mi familia y no pertenecía a la compañía. Pero sabía que si los japoneses llegaban a darse cuenta de que no les había pasado la tal noticia del $1 millón, corría peligro de ser condenado a muerte. Y se dieron cuenta. Cuando lo supieron, no estaba yo en la oficina, pero mis ayudantes me contaron que el general japonés había pateado fuertemente el suelo y había dicho palabras sonrosas. Al saber esto, yo me asusté, porque los guerreros japoneses eran bastante crueles en torturar a los que les desobedecían. Era sábado. ¿Qué me iría a pasar el lunes cuando me encontrara con ellos? Varios amigos habían sufrido ataques al corazón antes de presentarse ante un jefe japonés encolerizado, pues sabían que serían torturados. Pero la fórmula. Yo me habría preocupado enormemente si no hubiera estado acostumbrado a emplear una fórmula que siempre me producía muy buenos resultados. Me puse a escribirla inmediatamente. Consistía en estas 2 preguntas. ¿Qué es el problema que me preocupa? ¿Qué me pudo hacer acerca de este asunto? Antes trataba de contestar estas preguntas sin escribir, pero abandoné el sistema. Ya en ese tiempo entendía escribir las preguntas y las respuestas, aclaraba mis pensamientos. Así que aquella tarde me puse a escribir. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es? Ser atormentado por los militares el lunes próximo por no haberles revelado el asunto de la cuenta bancaria. Esa era la preocupación. Luego escribí la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer acerca de este asunto? Pasé horas pensando y al fin escribí cuántos caminos me quedaban para escoger. Primero, presentarme al general japonés y tratar de explicarle. Pero ni él sabía mi idioma, ni yo entendía el idioma de él. Así que se me iba a enfurecer más. Y si le hablaba por medio de un intérprete, ese al explicarle podía traducirle mal y se me iba a poner más bravo y me enviaría
a la tortura. Pudo intentar la fuga, pero toda está militarizado. Me atrapan y me fusilan. Tercero, pudo quedarse en mi casa y no ir el lunes a la oficina. Entonces el general sospecha de mí y envía soldados y me ponen preso y tortura y muerto. Puedo ir tranquilamente a la oficina el lunes por la mañana. Puede ser que el general esté tan ocupado que piense en lo que hice. Si piensa en ello, puede ser que esté tranquilizado, que no me moleste. Si sucede esto, todo iría bien. Si me molesta todavía, tengo la posibilidad de intentar una explicación. Por tanto, si voy a la oficina el lunes por la mañana y procedo como si nada hubiera sucedido, tengo la posibilidad de librarme de las torturas de la muerte. Y cuando escribí esta resolución, sentí un inmenso alivio. Cuando entré en la oficina el lunes por la mañana, el general estaba sentado. Y sobre todo, estaba fumándose un cigarrillo que colgaba de sus labios. Me miró con su modo especial de medio desprecio y media compasión y no me dijo nada. Unos días después, llamado al Japón a ocupar otro cargo, y se le olvidó lo de mi cuenta del millón. Entonces, ¿cuántos pasos tuvo que escribir y pensar para poder tomar la mejor opción? Hermanos, cuando estamos nosotros, en este caso, asustados, preocupados, ahora sí está nuestro corazón que se sale, que no se sale, no tenemos la calma para poder tomar esas fuertes decisiones. Entonces, por esta razón, mis hermanos, necesitamos, como ya dijimos, pensarla más que 2, 3 veces. No es nomás a la primera y ya creer que ya esa es la solución. No, hermanos, a veces nos equivocamos. Por esta razón es buenísima la opción, ¿verdad?, que en este caso se nos ofrece de escribir, hermanos, y poder de esta manera leer estas preguntas y tomar las mejores decisiones. Sabemos que es muy fácil para nosotros decirlas, pero también sabemos que tú y yo hemos pasado por esos momentos, que tú y yo nos hemos equivocado, que tú y yo hemos tomado decisiones a la ligera, pero que ahora tú y yo estamos aprendiendo. Entonces, vale la pena aprender porque no sabemos cuándo en este caso se nos presente esta situación y entonces digamos, ay carambas, ¿qué pasos debo de dar? Pues primeramente, calmarnos. Entonces, muy buenas opciones, hermanos. Esto me pasó a mí también en la escuela con mi hijo. Me mandó a hablar la maestra que porque había portado mal y todo esto. Pero como había pasado 1 día, 2 días, pues mientras yo llegué a la escuela, hermanos, quiero decirte que a la maestra ya se le había olvidado el problema que había con mi hijo. El día que llegué con ella,
Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? No, pues, no me mandó a hablar. No, para nada. Hermanos, pero por eso los dichos, a Dios rogando y con el mazo dando. Hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo estos pasos muy importantes para nosotros. 3 pasos para enfrentarse a la preocupación. Porque ya miramos que no nos da un buen resultado el tomar decisiones a la ligera, y sobre todo cuando estamos tan alterados, no vamos a decidir cosas buenas, sino estamos movidos solamente por la preocupación. Y sobre todo, ¿cuántas cosas pensamos nosotros, hermanos, en ese momento de la preocupación? Por ejemplo, a veces les he compartido cuando mi hijo se salía y decía, ¿dónde andará? ¿Qué andará haciendo? ¿No le habrá pasado algo? Y empezaba a pensar lo peor, y siempre pensamos lo peor. Y si le pasa un accidente, y si me lo matan, y si esto, y si lo otro, y luego timbra el teléfono y, ay Dios mío, ¿qué me irán a decir? Ya estás preparado para esa mala noticia, te estás disponiendo. Entonces, nosotros mismos a veces con estas preocupaciones atraemos lo negativo. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, este ejemplo, ¿verdad?, de este japonés, ¿verdad?, y este chino, como en este caso ahora sí que tanto lo pensó, tanto lo preparó, que al último definitivamente no pasó nada. Pero hubo tiempo para prepararse, le dio el tiempo al tiempo. Entonces, nos dice, yo creo que lo que me salvó de haberme torturado yo mismo con terribles preocupaciones fue el haberme sentado ante una mesa a escribir las posibles soluciones que podía tener mi problema y las posibles consecuencias de cada una de estas soluciones, y haber tomado también una decisión. Al haber tomado una decisión, entonces tampoco no podemos dejar las cosas al tiempo, no, porque las cosas que quedan allí al tiempo, hermanos, quedan sin resolver y después nos van a cobrar nota. Entonces, por esa razón necesitamos tomar una decisión, pero no sin antes haber pensado, haber orado para poder tener estas decisiones claras. Si no me hubiera dedicado tranquilamente a meditar, a escribir, a buscar solución, habría pasado aquella noche sin dormir. Habría ido el lunes a la oficina todo nervioso y lo habría notado el tal general y me habría decretado la pena de muerte. A veces nosotros mismos nos denunciamos. Nosotros mismos nos denunciamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan los miedos, empieza, ay, y si me dice, y ya lo espero, y pues ya me estoy, yo mismo, me estoy denunciando a mí mismo. Entonces, por esta razón, pues debemos de pedir al Señor nos dé la calma. Bien, dice, y esta experiencia y muchas más en mi vida me han enseñado el enorme valor que tiene el llegar a una decisión. También lo que lleva a tantísimas personas
al derrumbamiento nervioso y a considerar insoportables sus situaciones difíciles, es dar 1,000 vueltas enloquecedoras a su problema en la mente, pero no llegar a una decisión, no ponerse una meta determinada de acción. Entonces, hermanos, pues como decimos, ahí va a quedar como la daga enterrada, ¿verdad? Y no la vamos a sacar. Y entonces una herida hace otra herida. Por esta razón necesitamos entonces sí darnos el tiempo, pero tomar el momento de la decisión. Yo he notado que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen cuando llega una decisión clara, definida, y otro 40% se van alejando cuando comienzo a poner en práctica esa decisión. La repito, yo he notado que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen cuando tomo una decisión clara, definida, y otro 40% se va alejando cuando comienzo a poner en práctica esa decisión. Entonces, así mis preocupaciones las he logrado vencer dando los 4 pasos siguientes. Tenemos otros 4 pasos siguientes, hermanos. Entonces, ¿cuál este primer paso voy también a tomar en cuenta? Consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Y ya dijimos que primero pues hay que orar, ¿verdad? Y empezar a escribir cuál es el problema o cuál es mi preocupación. ¿Por qué me llegó esa preocupación? ¿Por qué? Y entonces debo de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si lo hago así, y entonces ya miramos, ¿verdad? Cuántos pasos a veces tenemos que dar para, en este caso, tomar la decisión más adecuada. Entonces, ya decíamos, primer paso, consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. ¿Qué es? Pues me preocupa esto, me preocupa. Porque imagínate si ya no sabemos ni lo que nos preocupa, imagínate. Y es que, hermanos, cuando nosotros no tomamos la decisión de resolver el problema, entonces un problema va a atraer a otro y el otro va a atraer al otro. Entonces, por esta razón, mis hermanos, a veces hemos visto casos en los cuales pues hay personas que dicen la mera verdad, estoy de cabeza. Ya no sé ni siquiera cuál es el problema o qué problema me trajo a este problema. ¿Sí? Porque una cosa te lleva a otra. Entonces, por eso necesitamos resolver el primero para ir al que sigue. Para ir al que sigue, hermanos. Entonces, segundo, consignar por escrito qué es lo que puedo hacer acerca de este asunto. Entonces tenemos que hacerlo, ya dijimos, la razón por la cual lo vamos a hacer por escrito nos va a ayudar mejor. Porque, pues sí, a veces mis respetos para las personas que tienen una mente lúcida, pero hermanos, aunque el que tenga la mente lúcida en ese momento de preocupación, de problemas, la preocupación te va a borrar lo positivo que tú quieres poner en práctica. Entonces, tercero, decidir lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Cuarto, comenzar inmediatamente a llevar a cabo mi decisión.
¿Y cuál va a ser mi decisión? Pues para esto ya debo de haber tenido claro qué es consignar por escrito, qué es lo que me preocupa. Esto ya dijimos que necesitamos tiempo, se lleva su buen tiempo para poder realizar estas técnicas. Y para eso, hermano, hermana, el lugar más adecuado es el sagrario. Es estar ante el Santísimo Sacramento. Es el mejor lugar para poner en claro las ideas. De ahí vamos a recibir la luz necesaria, de ahí vamos a recibir la sabiduría que necesitamos para poder, en este caso, tomar las soluciones más positivas. Ya está. Vamos a decir, qué raro. Se me hacía que era demasiado fuerte, pero no es grande el problema. Puedo hacer esto y esto con una facilidad. Hermanos, es maravilloso. Es maravilloso cuando tenemos un problema, una preocupación, cuando tenemos dudas y vamos ante el sagrario. Ahí recibimos la luz necesaria que necesitamos y, como decía también, la sabiduría para saber cómo solucionar los problemas, porque a veces tomamos malas decisiones, ¿verdad? Una agresión con otra agresión, y esto, más que resolver el problema, nos va a acarrear muchos más problemas, y a veces eso tendemos a hacer, hermanos. Por eso a veces nos metemos a más problemas. Estamos hablando de técnicas muy positivas para poder, en este caso, vencer esas preocupaciones. Y no estamos pensando en lo negativo, no, pues que así, que allá, y yo voy y reclamo y listo. No es de esa manera, sino es a la manera de Dios. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo algunos elementos para poder vencer las preocupaciones. Y lo empezamos a ver a través de 3 pasos para vencer, para enfrentarse a las preocupaciones. Y vemos que en este caso estamos adquiriendo no solamente 3 métodos, sino varios métodos que nos pueden ayudar para poder, en este caso, enfrentarnos a esas preocupaciones. Y ya decíamos que el primero es consignar precisamente por escrito qué es en sí lo que me preocupa. Segundo, consignar por escrito qué es lo que puede hacer acerca de este asunto. ¿Qué puedo hacer? Y tercero, decidir lo que voy a hacer. Ya es una decisión. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Te he comentado en otras ocasiones que a veces estamos en eso y a veces no es suficiente el tiempo que hemos tomado, o a veces no hemos tomado, no hemos puesto bien en claro las decisiones que habremos de tomar, y a veces tomamos decisiones todavía equivocadas. Entonces
ya me he dado cuenta muchas veces que a punto de tomar una decisión, me doy cuenta que no es la correcta. O cuando tomé la decisión y después pude ver con claridad cuál era la decisión que tenía que tomar, digo, híjole, me equivoqué. Y entonces, eso es, te comparto que ese es uno de mis temores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues me equivoco después las consecuencias de esa equivocación. Entonces, ya mirábamos, ¿verdad? ¿Y por qué este método produce tan excelentes resultados? ¿Por qué es eficiente? O sea, ¿por qué tiene poder para obtener buenos efectos? Pues va directamente al corazón del problema. Además, porque es un método que lleva consigo la regla que produce buenos resultados. Hacer algo acerca del asunto. Pues si no traducimos todo en acción, la averiguación y el análisis de los hechos no servirá de nada. No serán más que un despilfarro de energías. Con solo pensar en el asunto no se arregla nada si no se procede a obrar. Ya decíamos que a veces nuestra mente es muy perezosa. A veces hasta pensar cuesta trabajo. Y queremos ahora sí caer en ese descanso, que nadie nos moleste. Pero, hermanos, cuando hemos puesto nuestra mente a trabajar, lo que debe de trabajar para poder llegar a unos buenos resultados, hermanos, un dulce sueño. ¿Por qué? Porque hasta mi mente trabajó, hasta mi mente hizo lo que tenía que hacer. Entonces, de lo contrario, hermanos, a veces ahí estamos remolineando nuestra cama para allá y para acá y no nos podemos dormir. ¿Por qué? Porque no hemos puesto el empeño que teníamos que poner. Un sabio japonés afirmaba: una vez que después de pensarlo bien se ha llegado a una decisión, hay que decidirse resueltamente a la ejecución de lo que se ha propuesto, sin quedarse en indecisiones. Hay que actuar. Las grandes obras son ideas sobre las cuales se ha actuado. No hay que detenerse más en nuevas reflexiones. No hay que detenerse en vacilar y en volver hacia atrás. No hay que perderse en dudas que atraen otras dudas más. Para esto pues es muy importante pedirle al Señor constantemente, hermanos, una mente muy sana, porque a veces nuestras soluciones van envueltas no sé en qué ideas, ¿verdad? Pero ahí salieron. Pero estamos hablando de ideas positivas que me den buen resultado. Entonces, por eso no es nomás echar mi mente a volar y ahí va. Bueno, un gran ejecutivo decía: pensar en nuestros problemas y más allá de cierto punto lleva a crear confusión y preocupaciones. Llega un momento en el que cualquier investigación o nueva meditación acerca del problema resulta más dañosa que provechosa. Es el momento en el que hay que decidir actuar y no retardar por más tiempo el poner en práctica
lo que se ha determinado hacer. Porque cuando hay en estas cosas, ¿verdad? Entran muchas dudas y sobre todo cuando entra esa indecisión, y si hago esto, y si no me resulta, y si esto, y si el otro, pues es que de alguna manera no hemos orado lo suficiente. Pero cuando hemos orado lo suficiente, hermanos, podemos tener no solamente la claridad, sino también vamos a tener la seguridad de la decisión que estoy tomando. ¿Por qué no emplear nosotros estas técnicas que en otros han producido tan buenos resultados? Claro, para esto se están dando a conocer, para nosotros ponerlas en práctica. Entonces, la invitación es tomar un cuaderno, tomar una pluma, un lápiz y a escribir nuestras preguntas que vamos a ver a continuación, y enfrente de cada una la respuesta que nos parezca mejor. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que me preocupa? Belén, ¿qué te preocupa? Segundo, ¿qué puedo hacer acerca de este? Tercera, ¿qué voy a hacer en relación con este asunto? Cuarta, ¿cuándo voy a comenzar a hacerlo? Y quiero decirte que el Señor, que nos conoce, y Él sabe qué es lo que cada uno debemos de confiar a Él, pero también debemos de actuar, hermanos. Hoy nos invita el Señor a poner en práctica esta enseñanza. Por eso nos la está dando. Por eso la providencia de Dios nos asiste con lo que nosotros más necesitamos. Cualquiera que sea tu preocupación, mi hermano, mi hermana, para Dios todo es posible. Todo es posible porque ya nos lo dijo muy claro en su palabra. ¿A qué nos invitó su palabra? Pon tus preocupaciones en manos del Señor. Confía en manos de Dios todas tus preocupaciones y Él te ayudará a resolver tus problemas. Confía en manos de Dios cualquier preocupación que tú tengas. ¿Cuál es? Pero, hermanos, por ahí hay una alabanza que dice que las preocupaciones o que mis problemas los tiro al mar, pero los vuelvo a sacar, meto la mano otra vez y los vuelvo a sacar. Y esto es lo que tendemos a hacer. Esto es lo que tendemos a hacer, hermanos. A veces nos deshacemos del problema y le decimos, sí, Señor, yo confío en ti y yo creo que esto y que el otro, pero al rato estamos inmediatamente tomando nuevamente el problema. No es esto lo que debemos hacer, sino es confiar en el Señor. Como siempre, agradecemos al Señor todas sus bondades, todas sus bendiciones, todas sus invitaciones que constantemente nos está ofreciendo de acuerdo a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Pues le pedimos al Señor, sobre todo por esas personas que están ahora sí desesperadas porque no encuentran solución a sus problemas. Pedimos que Dios en su misericordia envíe su Santo Espíritu sobre cada una de estas personas y que llegue
la luz, que llegue la sabiduría para que puedan tomar las decisiones más correctas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.